Pues sí, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo y hoy por fin que ha terminado la cuarentena aquí en España he decidido grabar un vídeo sobre mitología griega y cultura griega. Y quién mejor para hablar de este vídeo conmigo que mi amiga Gema, que es experta en estos temas. Os voy a dejar en la descripción su blog, El Oráculo de Delfos, en los que habla de ello, y su Instagram para que le deis mucho amor y mucho cariño. Ya que os presento a mi amiga Gema. ¡Holis! ¡Qué emoción de estar aquí por fin! Porque al final Andrea y yo nos conocemos de toda la vida y digo, no puedes grabar un vídeo sobre Grecia y yo no aparecer. Pues soy la autora del Oráculo de Delfos desde 2015, que tengo ahí a mi bebé creciendo cada día. Muy bonito. No sino el blog. Bueno, hace nada que me he abierto la cuenta tanto en Twitter como en Instagram, así que os invito a que la sigáis porque es muy guay, hay contenido muy divertido para todos vosotros. Y ya, pues sin más dilación, empezamos con el vídeo. Empezamos. Para tener una introducción sobre este vídeo vamos a hablar un poco sobre dónde se situaba Grecia y cómo era un poco el territorio. Dale, Gema. Habemos Wikipedia. Efectivamente. Grecia, o en general la antigua Grecia, que se sitúa en el mismo lado, está al sur de la península balcánica. Ese montón de islas ahí, en ese terreno montañoso tan bonito que yo amo tanto, se sitúa y se situaba Grecia. La antigua Grecia también, lo que conocemos más como el periodo helenístico, del esplendor de la cultura y de lo que todos conocemos de mitología, se desarrolla entre los siglos V y VI a.C. Sabiendo esto, vamos a contar un poco cómo era el día a día de los griegos para entender por qué se vestían como se vestían. No utilizaban las prendas que conocemos hoy en día, y las prendas que más tenemos en mente, que son las romanas y que pueden asociarse a Grecia, realmente todavía no estaban metidas en Grecia. Los romanos transformaron un poco la prenda, pero tampoco mucho, se copiaban todo lo que podían y más. Me lo van a decir a mí, que lo escribo cada día viendo cómo los romanos lo plagian todo. Pero bueno, al final estamos hablando de una civilización que se tenía que conformar con los recursos que tenía. También depende mucho del estatus social al que pertenecieras, podías alcanzar una prenda más de calidad o menos. No había ni Zara, no había Asos, no había nada. Lo que tú ibas es en ese momento al señor esclavo y le decías, pues dame una prenda. Ellos no entendían la vestimenta, la indumentaria y la moda como nosotros lo entendemos. Para ellos no existía la moda, ellos tenían pues prendas básicas, entonces ellos como tal lo que buscaban era algo que ponerse en el día a día que les permitiera movilidad y comodidad para poder trabajar. Aquellos que llevaban prendas un poco más difíciles de conseguir, colores o que fueran más complicadas a la hora de vestir, pues era la gente de alta cuna o de nobleza, porque un esclavo lo que quería era pues intentar sobrevivir a las inclemencias del tiempo y que para su trabajo pues que pudiera trabajar con ese vestido, con esa tela. Como bien sabemos, una sociedad muy de iguales, que aquí había estatus sociales, aquí había esclavos, había guerras, había batallas continuas. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que Grecia era un terreno escarpado, eran todo montañas y normalmente necesitaban muchos transportarse. Eso significaba que, aparte de, como hemos hablado con las ropas, tenías que ir cómodo, que los zapatos también tenían que ser pues un poco planitos, ¿no? O sea, nada de tacones, porque no había aceras, no había asfalto, era todo piedra y polvo, todo campo, todo bichos. Ya, qué drama. Andrea no podía vivir allí. No. Entonces, ¿qué tipo de calzado llevaban? Pues el calzado más famoso en la antigua Grecia que se utilizaba eran las soleas, una sandalia como las que vemos ahora, básicamente simples, de cuero, algunas hechas con algún tipo de madera, que se ataban al tobillo. Es cierto que para ceremonias más exclusivas pues las podías decorar con oros, con metales, podían hacer que las cuerdas llegaran hasta la rodilla, pero sobre todo era una sandalia básica para el día a día poder moverte. Los esclavos y las personas más pobres pues era una sandalia básica pues para sobrevivir y que no te machacaran los pies. Entonces, bueno, solían llevar eso, y en ocasiones también, si hacía mucho frío, pues llevaban zapatos de lana, es decir, botas también altas, pero normalmente eran las sandalias. Sí, y luego, como podéis saber, los teatros eran muy importantes en la antigua Grecia, ¿no, Gema? Sí, de hecho, el teatro era como pues nuestro cine, es decir, el ocio era ahí donde iba todo el mundo. Además, es algo muy curioso porque en la antigua Grecia el teatro era como el día a día, es decir, es verdad que había sitios o palcos más grandes o más atrás, podía ir todo el mundo. Y los actores llevaban unos zapatos que llamaban los coturnos, unos zapatos con plataforma que hoy en día llevaría Lady Gaga, estoy convencida de ello, para pues ser más altos, que se les viera bien desde las gradas más alejadas, pero eran exclusivamente zapatos para hombres, o sea, las mujeres no lo podían utilizar. Y aquí quiero abrir yo un paréntesis, porque como estamos viendo, o como vamos a ver, ni las faldas ni los zapatos con tacón han sido siempre algo reglamentario en el vestuario de una mujer. Claro, de hecho, en general, todo el vestuario
vestuario se hacía pensando en el hombre. Que luego casi todas las ropas que llevaran fueran unisex, eso es otra cosa, pero en realidad todo estaba pensado para el hombre. Los hombres llevaban falda, no existían los pantalones y sobre todo es lo que dice Andrea, al final los tacones era algo reservado para el disfraz en el momento del teatro, pero hay que saber que hasta en el propio teatro, vez que había que hacer un papel de mujer, lo hacían también los hombres. Entonces cada vez que tenían que vestirse de mujer y las ridiculizaban de esa forma, como hablando así, pues se ponían sus tacones también. Vale, pues como seguimos diciendo sobre los hombres que eran más importantes en esa sociedad porque era una sociedad patriarcal, ya que se dividía en ciudadanos y no ciudadanos, ¿no, Gemma? Exactamente. Los ciudadanos eran los hombres y los no ciudadanos eran mujeres, extranjeros y esclavos. Por ello hay que resaltar que los hombres le dan mucha importancia a su ropa y al culto al cuerpo, ¿no, Gemma? Claro, o sea, al final todo estaba destinado al hombre, que era quien tomaba las decisiones políticas, sociales, familiares, porque como ha dicho Andrea, pues ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros tenían voz ni voto. Entonces, bueno, ese culto al cuerpo, lo primero que hay que saber sobre ello es que para los griegos no entendían los desnudos ni el mostrar su cuerpo como un tabú, sino que al contrario, es decir, el hecho de poder mostrar tu cuerpo, o sea, era como una muestra de tu estatus social, ¿no? Y ahí podemos empezar a hablar un poco del desnudo. Al final, el desnudo estaba en el día a día de los griegos. De hecho, según va avanzando la civilización griega, es cuando se empieza a ver un poco más ese tabú. Para muchos trabajos, si aparecías desnudo, pues era normal porque te permitía más movilidad. En los gimnasios, los Juegos Olímpicos, exactamente, era muy normal que el jugador no llevara ninguna prenda. Se competía, se entrenaba desnudo y era muy normal ver a gente desnuda, al menos los hombres. Antes de la cultura griega estaba otra que se llamaba minoica, en la que las mujeres llevaban vestidos que terminaban aquí, debajo del pecho, y era muy normal ver a las mujeres en cuadros, incluso en el Palacio de Nosos se pueden ver pinturas de esas mujeres enseñando el pecho y estaba muy bien visto. Exactamente, luego es ya a raíz de esa cultura helenística en que las polis se empiezan a conocer un poco más entre ellas, en el que la mujer ya se empieza a ver su cuerpo desnudo como un tabú, y de hecho tampoco se deja representar ni en la pintura, ni en la escultura, ni en las cerámicas griegas que conocemos, hasta que el escultor griego Praxíteles, que era pues la gran lucha feminista de ese momento, decide que él va a representar a una escultura desnuda de una mujer. Entonces lo que hace, para que la sociedad pues no se alarme tanto y diga Dios mío, unos pechos, pues lo que hace es representar a la diosa Afrodita saliendo del baño. Entonces bueno, os dejamos por aquí lo que es la escultura para que la podáis ver, y esto fue un tremendo boom porque para mucha gente, sobre todo hombres, era la primera vez que veían una mujer desnuda. Entonces es a raíz de ahí cuando ya el cuerpo de la mujer se empieza un poco a normalizar, aunque eso no quiere decir que dejaran que salían desnudas por ahí, solo se ponían desnudar en su casa o en los baños públicos y delante de su marido. Y ya está. Bueno, por supuesto ya depende de a lo que se dedicaran. Las prostitutas, pues por supuesto enseñan un poco más de carne. Exactamente. Pasa un poco Grecia, Roma, pues vamos viendo que todas las culturas, cuanto más ropa llevas, pues más dinero tienes porque te lo puedes permitir, y a la vez cuanto más tapada vayas es porque pues eres de una alta cuna, que tienes para taparte, aunque haya 40 grados y vayas con pieles y lanas, pues estaba bien visto. Porque como no había duchas y el olor estaba por ahí, por el aire, en el ambiente. Una vez escuché una frase que me hizo mucha gracia, que era que eran muy guarros pero muy perfumados. Que además eso en las esculturas pues no salía. No. El canon de belleza no era el que tenemos hoy en día, pues como podemos ver el de Kim Kardashian, Kendall Jenner, o en el Victoria's Secret, ¿no? Gente alta, delgada o con muchas curvas, sino que era otro, como puede ser a lo largo de la historia, que ha sido modificado. Todos conocemos y hemos estudiado que con el paso de los años pues ha ido cambiando según la sociedad. En la antigua Grecia, la belleza o lo que ellos consideraban bello no lo entendían incluso el propio adjetivo como lo entendemos nosotros. Para ellos lo bello era lo útil, lo conveniente, pues lo que era más razonable en ese momento, sino que era algo mucho más pensado y cuadriculado. Es por eso que el escultor Polícleto hace el Doríforo, que es pues su escultura más conocida. Al loro con el nombre. Al final lo que venía a representar esa armonía, esa pues el tener que medir exactamente lo que tenías que medir, sí. Exactamente. Eran las 7 cabezas igual que el cuerpo. Ese canon de belleza que tenían los griegos de lo armonioso y que tenía que ser todo súper medible y cuadriculado. Entonces estaba todo cuadriculado y matemático. Pero vamos, que las mujeres también tenían tela. Sí, porque como hemos visto en otras épocas, para estar guapa hay que sufrir, aunque ahora no lo concebimos tan así, en estas épocas sí. Y querían parecerse a los dioses porque por genética y por la zona en la que se ubicaban, normalmente tanto hombres como mujeres eran morenos, con el pelo castaño, los ojos castaños también. Entonces siempre intentaban idealizar a esos dioses que les veían rubios, de ojos azules, fuertes, inteligentes, y las mujeres
mujeres pues intentaban teñirse los pelos de rubio, pero claro, no había pues los cosméticos que tenemos ahora en las peluquerías que ¿Y cómo se teñían de rubio? pues utilizaban productos que si hoy en día realmente dañan el pelo, en la antigua Grecia, cuando ya tenías una quemadura de tercer grado aquí en la cabeza y decías, oye, que me hierve un poco, pues ya decían, ya está rubio, ¿no? Y utilizaban cal viva y otros productos que te dejaban 4 pelos. Utilizaban extensiones o otro tipo de pelo, pues para poder quitarse esas calvas que le quedaban en la cabeza, porque magnífico. ¿Ves? Esto en las pelis no sale. Esto en las pelis no, esto sale porque en las pelis vemos a Angelina Jolie con sus ricitos hasta la cintura, perfecta. Del Pantene, ¿sabes? Recién salida de la peluquería. Y eso así no era. Era mentira. Estaba mal visto que las mujeres llevaran el pelo suelto. Llevaban adornos que eran metales en oro o con piedras preciosas. Como broches. Sí. Y luego había como diferencias sociales para las mujeres. Llevaban una cinta si estaban solteras, 2 cintas en el pelo si estaban casadas y 3 si eran viudas. La parafernalia para salir de casa, vamos, se les pasaba el día entero y todavía no se habían vestido. Cuanto más tiempo tardaras en peinarte, pues es que alguien te lo estaba haciendo, porque si no, te hacías el primer peinado que pillabas por casa y te ibas a trabajar al campo. Exactamente. Y luego esto también ya no es solo en el propio pelo, sino también en el maquillaje se veía ese estatus social y ese ideal de belleza que tenían. Si tenías una piel bronceada, era como más para gente que trabajaba en el campo, que se exponía mucho al sol, porque claro, si eras de clase alta, pues trabajar estaba mal visto. Que esto sí que lo han retomado en otras épocas. Sí, o sea, al parecer lo de trabajar a nadie le ha gustado. A nosotros nos encanta. Estamos tan felices. Como en el pelo utilizaban productos pues peligrosos que te quitaban años de vida y que te hacían la vida un poco más imposible. Me encanta. Pues en la cara, pues 3/4 de lo mismo. Utilizaban tiza y polvo de tiza, cal, pues para ponerse la piel blanquita como si dijéramos que eran polvos. Y luego para dormir utilizaban como una mascarilla. Utilizaban un mejunje llamado albayalde que se quedaban con ello toda la noche para que a la mañana siguiente pues la cara estuviera tersa y estuviera... Vamos, magnífico. Sí, luego... Pero bueno, eso supongo que a eso tenían acceso las mujeres de alta Claro, cuna. porque eso era súper caro de conseguir. También se hacían los ojos con col, que es como si digamos que se hacen el eyeliner. Un poco de labial en los labios, pero no era un pintalabios, sino que cogían una fresa, la cortaban por la mitad, se la ponían así, les daba un poco de color y para adelante. Casi todas las materias primas que utilizaban pues provenían de lugares exóticos para ellos, de otros países del Mediterráneo, y eso costaba su dinerillo. Claro. Pasaba lo mismo, igual que pasaba con el maquillaje o los tintes, pasaba pues con los tintes de la propia ropa. Es decir, la gente que se podía permitir llevar prendas de ropa que no eran blancas crudo, sino que eran de colores, pues era la gente que podía pagar esos tintes. Claro, o sea, teñir una tela era símbolo de riqueza. Y luego eso en cuanto a lo que era la estética de la mujer, en cuanto al canon de belleza. El ideal estético del cuerpo, pues dependía de la época en la que te referías de la antigua Grecia. Puede que a lo mejor en esa época arcaica, minoica que hemos comentado antes, pues las mujeres fueran representadas sobre todo en esculturas pues más rectas, sin forma, porque era únicamente esa necesidad de representar que la mujer es un objeto para la casa y para los hijos. Vamos, un mensaje precioso. Luego será a partir de la época helenística cuando las primeras esculturas y cerámicas empiezan a representar las curvas de la mujer o en diferentes posturas. Y luego pues ya viene ese en cuanto al ideal de la mujer. El ideal del hombre era bastante diferente en el sentido de que no se fijaban en tanto maquillaje y en tantos peinados, sino que era mucho más referido a los músculos que pudieras tener y curtir en el gimnasio. ¿Qué pasaba? Que aquellos que se podían permitir pasarse el día en el gimnasio haciéndose selfies, nótese la ironía, ellos eran los que eran de alta cuna y se podían permitir el no trabajar, el posar para escultores y el curtir el cuerpo. Por eso el canon de belleza es el que vemos en la mayoría de esculturas, que son tanto de estos hombres atletas como de representaciones de héroes griegos. Es decir, ahí tenemos a Hércules, ahí tenemos pues a diferentes ganadores olímpicos. Vale, el hombre tenía que ser armonioso, es decir, simétrico, pero sobre todo tenía que tener los músculos marcados. Sí, y aparte el pelo para ellos era muy importante porque estaba mal visto ser calvo. Hay que diferenciar que en cada polis era como una ciudad. Ciudades, estados. Sí, o sea, había como una moda, pero la moda mayor era como que estaba mal visto ser calvo y utilizaban pues también extensiones, pelucas o lo que fuera, porque eso significaba que eras pobre porque no habías comido bien y se te caía el pelo. Entonces los hombres pues también llevaban el pelo larguito y cuando venían las guerras pues también en plan sucio, mal.
Magnífico. Horrible. Pero sobre todo llevaban el pelo largo los filósofos y hombres de letras, que llevaban tanto la barba larga como el pelo, y había centros estéticos que eran regentados por esclavos que tenían un don con la peluquería. Y bueno, pues eso es un poco todo sobre el canon de belleza general de hombres y mujeres de la antigua Grecia. No hay mucho más que comentar. O sea, sí hay mucho más que comentar. Hay mucho más que comentar, pero eso lo vais a ver en mi blog. Efectivamente. En cuanto a las prendas de ropa como tal, lo primero que hay que saber es que casi todo estaba hecho a partir de lino, de lana, y luego ya se utiliza un poco más el algodón, pero esto ya es un poco más para alta cuna. Que eso es al final de lo que vamos a hablar, porque de lo que tenemos herencia, de lo que tenemos más escritos y más esculturas, era de la gente que se podía permitir el ser representado así. Pues como así. pasa en todas las culturas, podemos ver la gente rica que porque se podía pagar cuadros, estatuas, y entonces la gente más de clase social más baja pues intentaba sobrevivir. Exactamente. Entonces, bueno, la indumentaria que llevaban, lo primero es que era completamente sin costuras y muy simple. Ellos cogían largos trozos de tela rectangulares de diferentes tamaños, más grande, más pequeño, más largo, más ancho, y a partir de ahí se hacían sus vestidos. Pues la mayoría de prendas eran unisex, pero si había una exclusiva de mujer era el peplos. La prenda que utilizaban ambos sexos era el quitón, y como ha dicho mi amiga Gemma, era una tela bastante simple que se ponían encima y que tenían dos tiras en los hombros para poder sujetarlas. Esta prenda era como si hoy en día decimos que es una ropa interior, porque realmente la utilizaban para el día a día, para dormir, para bañarse. Qué bien olía eso. Pero bueno, Sí, al final ellos se ponían como la tela, ¿no? Se enrollaba al cuerpo y se las unían con cinturones o con broches. O sea, depende del día que se levantaran, pues con su humor, pues decían, pues hoy me pongo la tela para un lado, hoy me la ato en la cintura, y pues iban modificando un poco esa tela que colgaba de los hombros. ¿Y cuáles eran así como los vestidos básicos que podemos encontrar? Vale, pues aparte de ello, podían llevar el imantión. Que el imantión es una prenda como si hoy podemos que es una capa o un fular que llevaban encima, pues para taparse en los días de frío, o si iban a una ceremonia importante, pues cubrirse para que fueran un poco más tapados, como hemos dicho antes, el recato, pues las mujeres para taparse el pelo en estas ceremonias. En los rituales religiosos claro. También, cada vez que iban a templos o tenían cualquier tipo de procesión a diferentes dioses, pues también se solían vestir un poco más o más arreglados, o se cubrían el pelo por respeto a los dioses. Claro. También estaba el peplos del que mi amiga ha hablado, que era ya un vestido que es el que más tenemos en la imagen de estatuas o figuras, como podemos apreciar en esta foto, que se ataba en la cintura. Y pues si eres más rica, obviamente, pues tu vestido tenía colores más vivos, llevaba drapeados, llevaba cosidos con perlas, llevabas cinturones de oro. También porque no te vestías tú mismo. Efectivamente, pero todo eso hay que pagarlo y no todo el mundo podía permitírselo. Entonces pues era que salías a la calle y en vez de llevar un bolso de Louis Vuitton, pues llevabas un vestido pues con mucho dinero encima. Exactamente. Y bueno, eso era así como lo más básico de los vestidos que conocemos, que como decimos, en general los esclavos solían ir igual, o la gente menos pudiente intentaban sobrevivir con lo que podían. Claro, tampoco tenemos como tal mucho documento de ello, porque no se solían representar, porque las esculturas, las cerámicas costaban dinero y no vas a sacar pues a tu vecina del quinto, sino que vas a sacar a la nobleza y a la aristocracia. Y bueno, pues eso es un poco todo. ¡Esto es todo! ¡Ay, qué guay! Es que estoy muy emocionada de haber grabado este vídeo. A ver si os gusta mucho y así Andrea me vuelve a invitar por estos lares. Bueno, por supuesto, sobre esto habrá una entrada en el blog, y también, como hemos dicho al principio, si me seguís en mis redes sociales, pues hablaremos también de esto. Sí. Todo en la cajita de descripción, me encanta hacer esto. Así que darle mucho amor a este vídeo y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Muchos besos. ¡Mua!